incluyendo la capital del país. Largas filas invaden las calles de Venezuela para surtir combustible. Juan Guaidó presenta la firma del Pacto Unitario para ratificar que no participarán en las elecciones del 6 de diciembre. Habla Antonia Turbay, ex privada de libertad, acusada de colaborar con Iván Simonovic. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela este martes 8 de septiembre del año 2020. De inmediato comenzamos, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde que usted debe darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Iniciamos de inmediato el recorrido informativo de esta hora. 80% de las estaciones de servicio en Caracas no tienen gasolina. Las pocas que están abiertas venden el combustible a precio internacional y las filas para equipar son totalmente kilométricas. Allí hizo un recorrido el día de hoy nuestro compañero Joan Camargo y desde ella nos cuenta. Joan, te escuchamos. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. La crisis del combustible en la ciudad de Caracas comienza a agudizarse con mayor profundidad. Se calcula que al menos el 80% de las estaciones de servicio que existen en la capital se encuentran sin combustible. Solamente están trabajando aproximadamente un 20% y la mayoría de ellas son estaciones de servicio que venden el combustible a precio internacional. Una situación bastante lamentable la que se vive. Muchos ciudadanos también preocupados nos comentaban fuera de cámara que ya empiezan a trabajar en lo que se refiere a la flexibilización de la cuarentena y no tienen cómo transportarse hacia sus trabajos y hacia sus hogares por esta realidad que se comienza a vivir prácticamente 2 meses después de la llegada de los buques con gasolina de Irán. Nosotros nos mantendremos al tanto de esta información para llevárselas a través de Impacto Venezuela. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Joan Camargo. Gracias, Joan, por tu reporte. Seguimos. Organizaciones políticas y sociales firmaron el Pacto Unitario en el que ratifican que no participarán en las elecciones del 6 de diciembre, mientras el presidente interino Juan Guaidó insiste en la necesidad de sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional para lograr la salida de Nicolás Maduro. Nuestra compañera Mildred Manrique nos amplía esta información. Mildred. Sí, Carla, muchísimas gracias por el contacto. La oposición venezolana presentó al país las 7 líneas de acción estratégicas contempladas en el Pacto Unitario y una de ellas comienza este jueves con un precalentamiento de calle. Escuchemos. Aprovecho para invitarlos el jueves a una actividad sencilla pero sentida, en respaldo y reconocimiento a los héroes de la salud. Un reconocimiento el próximo jueves. En los próximos días anunciaremos horas, lugares en cada uno de los estados, en reconocimiento no solamente a 138 mártires en este momento, sino a todos los que están defendiéndonos, protegiéndonos, sin un sistema de salud que los acompañe. Los invito a todos, entonces, a reencontrarnos como lo estamos haciendo hoy, con las medidas de bioseguridad, porque es la que tenemos para protegernos, porque no hay sistema de salud, a reconocer el trabajo de los héroes de la salud en las calles todos juntos, para retomar los espacios que nos corresponden, para ensayar también, debo decirlo, cómo retomar la calle, cómo retomar los espacios que nos corresponden. Entre las acciones suscritas en este pacto unitario por más de 100 organizaciones políticas y sociales, Juan Guaidó convoca al pueblo venezolano a no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y también invoca el artículo 70 de la Constitución Nacional, en el cual, con apoyo internacional, pide llamar a una consulta popular en contra de lo que ellos califican como un fraude electoral y así lograr elecciones libres y transparentes en Venezuela. La consulta popular, a través del artículo 70, plebiscitaria, que tenemos que reconocer los errores cometidos, pero también la necesidad de movilizarnos en este momento. ¿Cómo abonamos a la integración de la comunidad internacional para avanzar en la presión? ¿Cómo ampliamos el equipo que ha venido trabajando la cooperación internacional en materia
de TIAR y responsabilidad de proteger. ¿Cómo ampliamos el convenio con la DEA que anunciamos el pasado jueves? ¿Cómo ampliamos el framework y le hacemos llegar a cada uno de los oídos que lo necesitan en este momento? Así que sí hay una ruta, sí hay y ha habido una estrategia. Sí hay y hay política y políticos en Venezuela con la dignidad para llevar adelante este proceso. Sobre las diferencias que existen frente a la postura del exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, Juan Guaidó aseguró que llamar a participar en el fraude electoral y fomentar a la desunión solo contribuye con el régimen de Nicolás Maduro, pero aún así sostuvo que las puertas de la unidad siguen abiertas. Esto lo dijo tras reconocer que fue un error los diálogos en Barbados y también lo que ocurrió el 30 de abril, pero aún así insiste en llamar a los militares venezolanos a que se sumen al pacto unitario y desobedezcan a Nicolás Maduro. Con esta información volvemos contigo, Carla. Adelante. A continuación les ofrecemos un resumen de lo que fue nuestra mesa de análisis con la analista político Indira Urbaneja, quien ha sido muy enfática al señalar que los políticos deben ponerse de acuerdo para poder resolver la crisis en Venezuela. Esto fue parte de lo que nos dijo. Si tú estuvieras al frente a Juan Guaidó y estuvieras a otro lado a Enrique Capriles, ¿qué le dirías a ambos? Lo mismo que dijo Marrero. Roberto Marrero dijo que es algo que es muy importante, de que las luchas no son excluyentes siempre que el objetivo sea el mismo. En este momento, plantearse luchar por condiciones y tratar de recuperar el ejercicio de la política, como lo ha hecho Enrique Capriles, diciendo hay que abrir más caminos. Eso no excluye el plan de Juan Guaidó y que Juan Guaidó también empuje su propuesta de pacto unitario. Y lo segundo que les diría es que piensen en el país, que piensen en la gente, que piensen en las señoras que están solitas hoy en sus casas porque sus hijos se fueron y no tienen cómo comprar la comida, que piensen en la cantidad de gente que se nos está muriendo, en los médicos. Somos el país donde más médicos han muerto por el tema del COVID-19. Que piensen en la gente, es la única frase que les puedo decir, porque este no es momento de pensar en los proyectos personales ni en el futuro individual de cada uno, es el futuro del país. Si esto no sale bien, porque a veces creemos que no puede pasar algo peor, no, claro que sí, siempre hay espacio para algo más difícil. Y si no, bueno, ahí tienen Cuba y tienen la historia de Cuba por si creen que esto es imposible de que pueda perpetuarse más bien el sistema actual. Entonces eso es un error, y es un error subestimar al enemigo. Yo creo que han subestimado a Maduro, creo que han subestimado al chavismo, y creo que eso es parte de la autocrítica y de las correcciones que tiene que hacer la oposición en este momento. Sí. De haber condiciones electorales el próximo 6 de diciembre en el país, ¿usted iría a votar? La realidad del indulto. Venezuela sigue siendo el país con la mayor cifra de presos políticos en toda América Latina, superando inclusive a Cuba y a Nicaragua. Actualmente hay 333 presos políticos que continúan tras las rejas y 9.237 siguen sujetos a medidas cautelares. Esto según el último balance que ha hecho la organización Foro Penal. El número actual de presos políticos es 333 personas. Todavía se mantiene un número muy alto, quiero decirles que es el número más alto en América de presos políticos. Sabemos porque tenemos información, por ejemplo, de Cuba, tenemos información de Nicaragua y de cualquier otro país donde hay presos políticos. Venezuela sigue siendo el número más alto de presos políticos. E incluso superando los 300, Venezuela históricamente sigue siendo una de las cifras más altas de presos políticos. Se mantiene una situación, antes de referirme concretamente y darle la palabra primero a Antonia Turbay, quería llamar la atención de que a la gran pregunta que probablemente esto más bien a los familiares de presos políticos, a los propios presos políticos que se mantienen, es la gran pregunta que es absolutamente imposible para nosotros responder. ¿Por qué unos y no otros? Bueno, tan es difícil de responder que hay causas como la de Juan Requesens
donde se le otorga arresto domiciliario fuera de los indultos, y se encuentra todavía Mirlendris Benítez, totalmente inocente, Leninov, en las mismas circunstancias, digamos, de causa, y se encuentra privada de libertad. Hay personas también en causas, por ejemplo, en la misma causa de José Alberto Marulanda, médico cirujano de manos, liberado de Ramo Verde también en estos días. Hay varios militares y ninguno de los militares fue beneficiado por indulto. Eso es una explicación difícil de dar, por qué unos y no otros. Eso ya se ve claramente que son decisiones de carácter político que no tenemos respuesta específica al respecto. Antonia Turbay conversó en exclusiva con el equipo de Impacto Venezuela en Caracas sobre esos momentos tan duros que vivió estando privada de libertad políticamente. Señora Antonia Turbay, ¿qué fue lo más duro, lo más doloroso que le tocó vivir estando allí en el helicoide? Que me pusieran el uniforme de presa. Esa fue la humillación más grande que me pudieron hacer. De hecho, el día que me fueron a presentar en el tribunal, que encontré el foro penal, encontré a Alfredo y a Gonzalo esperándome. Cuando los vi me puse a llorar porque es que el uniforme de preso era algo superior a mi fuerza. Esa es la mayor humillación que te pueden hacer, de ponerte un uniforme de preso, cuando realmente eres una señora, en todo el sentido de la palabra, una persona honesta, y además inocente de los cargos que me imputaron al final. ¿Tienes miedo? Pues sí tengo miedo, porque es que antes no tenía miedo, antes andaba por la calle tranquila, pero es que en un abrir y cerrar de ojos te cambian la vida, te sacan de tu casa, te invitan a una entrevista y te quedas presa. Claro que tengo miedo. O sea, antes estaba segura de que estaba libre porque nunca me había pasado, pero el gato del agua fría huye. Seguimos con más información. El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Eldis Montero, informa que desde que comenzó la pandemia en el occidente de Venezuela se han perdido cerca, escuche bien, de 30.000 empleos. El reporte con nuestro compañero Ramón Vélez. Manifiesta que los dueños de los establecimientos comerciales han decidido cerrar sus puertas, prescindiendo del servicio que les prestaban los empleados para migrar a otras áreas como la venta de sus productos a través de las redes sociales. Nosotros estimamos que ahí se han perdido en este momento, sobre la base de estos cierres de los comercios, se han perdido entre unos 30 a 40.000 y probablemente me quedó un poco corto puestos de empleo. Unos porque las mismas empresas han cerrado, como lo dije anteriormente, han cerrado definitivamente y bueno, han tenido que salir de los trabajadores. Otro porque los mismos trabajadores no les alcanza el sueldo que les pagamos, el mínimo y el bono, y entonces lo que buscan es tratar de moverse hacia otros sectores de manera que les sea un poco más productivo, porque la comida tienen que llevarla día a día a la casa. Entonces decimos que entre 30 y 40.000 empleos se han perdido. Probablemente si sigue manteniéndose esta difícil situación, va a seguir aumentando. Explicó el representante que agrupa este gremio que en resumen sería un cierre aproximado del 70% de los establecimientos comerciales en la región centrooccidental venezolana desde que comenzó la pandemia. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Ramón, por tu reporte. Nos vamos al estado Táchira, y es que el gremio de la salud de esta entidad se declara en luto activo por el fallecimiento de 3 profesionales a causa del COVID-19 en menos de 24 horas. El reporte con Marine Glot. El gremio de la salud del estado Táchira se declaró en luto activo por el fallecimiento de 3 profesionales a causa del COVID-19 en menos de 24 horas. El gremio de la salud de Táchira está en luto. Este fin de semana fallecieron por COVID-19 la presidenta del Colegio de Médicos, doctora Nelly Núñez, el jefe de la UCI del Hospital Central de San Cristóbal, doctor Luis Díaz, y una reconocida odontóloga. La autoridad única informó que a la fecha 1.149 casos comunitarios se han registrado en el estado.
tenemos pues, un balance negativo de 37 casos fallecidos. La mayoría de ellos todos son adultos mayores, 70, 80, incluso hasta 90 años. Y solo 2 casos de personas muy jóvenes, de 28 años y 48 años. Casi todos han tenido comorbilidad, es decir, enfermedades asociadas que han ayudado pues, a que esta enfermedad haga de las suyas en el cuerpo de estas personas. Frese le extendió un llamado de alerta a la población fronteriza. De la misma manera, sigue siendo pues, el municipio de San Cristóbal el que lleva la batuta en casos comunitarios. Hemos tomado pues, muchas medidas, se han reubicado mercados, se han hecho reuniones con todos los entes de comercio, de licorería, de centros comerciales, de todos los tipos, pues, a fin de restringir y de que la gente tome conciencia en lo que es el COVID. La Autoridad Única de la Salud enfatizó que no se pueden relajar las medidas preventivas durante la semana de flexibilización a la cuarentena, porque puede agravar el pico de contagio. En Táchira, Mariné Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Mariné. Nos vamos al estado Carabobo, y es que un nuevo profesional de la salud murió a causa del COVID-19. Nuestro corresponsal Sandino Ignacio Yaguare se encuentra en esa entidad y nos tiene esta y otras informaciones en materia de salud que están ocurriendo en esa entidad. Sandino, te escuchamos. Sí, Carla, gracias por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. Efectivamente, se trata de Víctor Lugo, médico que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, mejor conocida como el Hospital Central de Valencia. Lugo tenía cerca de 20 días hospitalizados y lamentablemente no pudo superar el coronavirus y ya se convierte, según cifras de la organización no gubernamental Médicos Unidos capítulo Carabobo, en el 4º galeno que fallece a causa del coronavirus. Lugo, o pudimos también apreciar que durante la salida de Lugo de la ciudad hospitalaria, médicos, personal de salud en general y pacientes que se encontraban acá en este centro médico despidieron a Lugo. Yo te quiero dejar, Carla, con el video de esos momentos cuando es retirado el cadáver de Víctor Lugo de este centro de salud acá en el estado Carabobo. Bueno, Carla, las imágenes hablan por sí solo, difícil no conmoverse con estas imágenes que sabemos también se repite en otras entidades del país. La gran cantidad de profesionales de la salud, médicos, enfermeros y personal en general que trabaja en los centros de salud que han perdido la vida a causa del coronavirus. Otro hecho que ha conmocionado a la entidad carabobeña tiene que ver con la detención de Antonio José Amel Castillo, médico residente también de acá de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, pero que la madrugada de este domingo fue sacado de su residencia en San Diego, estado Carabobo, por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, según relataban algunos vecinos que pudieron presenciar parte de lo que ocurría en ese momento. Nosotros conversamos con Luis Armando Betancourt, quien es coordinador del Foro Penal acá en Carabobo, y esto fue parte de lo que nos dijo sobre la búsqueda que en este momento junto a familiares realizan para dar con el paradero de Antonio José Amel Castillo. En el caso de Antonio José Amel Castillo, quien es médico residente de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, al que fue allanada su casa el día 6 de septiembre aproximadamente a la 1 de la mañana, aún Foro Penal ni sus familiares conocen el paradero de Antonio José. Todo el equipo de Foro Penal, de defensores activos, se encuentra en la búsqueda en los sitios de reclusión del estado Carabobo y aún todavía no sabemos dónde se encuentran. Carla, también pudimos conocer que de la residencia del doctor Amel, los presuntos funcionarios de el SEBIN sustrajeron algunos documentos y la lacto personal del galeno. Nosotros nos mantendremos atentos a todo lo que ocurra con este caso acá en el estado Carabobo y con esta información nosotros retornamos el pase a los estudios. Así va la ruta electoral 2020 en Estados Unidos. Biden aventaja a Trump
en 10 puntos. Los detalles con nuestra compañera María Alejandra Báez. Gracias, Carla, por el contacto. El candidato presidencial demócrata Joe Biden sería el más votado en las elecciones estadounidenses el próximo 3 de noviembre, con un 52% de apoyo frente al 42% que lograría el actual mandatario y aspirante a las reelecciones Donald Trump, según las encuestas. Trump, cuya gestión de la pandemia es rechazada por la gran mayoría de los estadounidenses, ya que Estados Unidos es largamente el país con más contagios y más muertos, intentará un golpe de efecto previo al 3 de noviembre, día de las elecciones, con el lanzamiento de una vacuna contra COVID-19. ¿Lo hace con fines políticos? Escuchemos al presidente. Conseguiremos la vacuna en tiempo récord. Por cierto, si esta fuera la administración de Obama, no tendría la vacuna por 3 años. Probablemente ni siquiera la tendría. Así que nosotros vamos a tener una vacuna muy pronto, quizá incluso antes de un día muy especial. Ya saben de qué fecha estoy hablando. Hasta la próxima fecha sabremos si este plan del presidente funcionará con los estadounidenses. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Continuamos contigo, Carla. Fallece en República Dominicana el papá del animador venezolano Daniel Sarcos. En la madrugada del sábado 5 de septiembre, el corazón de mi papá se detuvo. Murió el mestizo que logró ser reconocido en la radio como elegante locutor, el guajiro que se convertiría en abogado, el litigante que sin importar sus logros profesionales nunca se desligó de su gente y de sus raíces. De esa forma, Sarcos inicia el escrito en el cual deja constancia también que su padre tenía años con problemas de memoria. El animador zuliano Daniel Sarcos dio a conocer la noticia del fallecimiento de su padre, Daniel Sarcos Iguarán. El venezolano no reveló las causas del deceso que ocurrió en República Dominicana. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Instagram y en Twitter. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Llegamos al final de esta transmisión por el día de hoy. De esta manera nos despedimos, pero antes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Usted debe darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.